Tenía toda mi música y la dejé atrás y dije, no usen mi música. Y lo hicieron. Todos los solos del primer disco son míos. Uno de los guitarristas talentosos es despedido días antes de que su banda firme un contrato discográfico. En 1983, expulsado de Metallica, a Dave Mustaine le dieron un boleto de autobús de $49. Perdió millones, su sueño y su banda en un solo momento. 42 años después, Mustaine está rompiendo su silencio sobre Metallica y sus batallas. Pero, ¿cómo un rechazo encendió la icónica carrera de Mustaine? ¿Y qué tiene que decir después de 4 décadas? Regresemos rápidamente a donde todo comenzó, mucho antes de que Metallica siquiera existiera. Antes de que Dave Mustaine se convirtiera en sinónimo de Megadeth, su historia comenzó en un lugar muy diferente, una infancia turbulenta llena de luchas. Nacido el 13 de septiembre de 1961 en La Mesa, California, Mustaine creció en un hogar roto. Su vida familiar estaba dominada por un padre abusivo y alcohólico que abandonó a la familia, dejando a la madre de Mustaine para criar a sus hermanos. Estos primeros años de inestabilidad hicieron que Mustaine fuera ferozmente independiente. Para su adolescencia, se había volcado al heavy metal como una salida creativa y rebelión. Su primera incursión en la música llegó cuando comenzó a tocar la guitarra en bandas locales, puliendo las habilidades y el estilo de interpretación singular que más tarde se convertiría en su sello distintivo. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a hacerse un nombre. A sus 20, Mustaine se unió a una banda llamada Panic, pero se disolvió después de que la tragedia golpeara durante una actuación en vivo. Sin embargo, la caída de Panic no fue el fin de su carrera musical. Era solo el comienzo. En 1981, a la edad de 20 años, la vida de Mustaine cambió cuando respondió a un anuncio clasificado colocado por un joven y prometedor bajista llamado Lars Ulrich. La banda, Metallica. Metallica contrató a Mustaine como su guitarrista principal después de escuchar solo una progresión de acordes. Su estilo de interpretación agresivo y su energía bruta se convirtieron en una parte esencial del sonido temprano de Metallica. Canciones como The Four Horsemen y Jump in the Fire fueron moldeados por la influencia de Mustaine, pero debajo de la música, las tensiones ya estaban surgiendo. La personalidad fogosa de Mustaine y sus enfrentamientos con sus compañeros James Hetfield y Lars Ulrich causaron fricción. Su alcoholismo y mal genio eran difíciles de ignorar, incluso para jóvenes metaleros. Para cuando Metallica hizo las maletas para dirigirse a Nueva York, las tensiones llegaron a un punto crítico. Mustaine no se daba cuenta que su viaje con Metallica terminaría abruptamente. Abril de 1983, solo días antes de que la banda finalizara un importante contrato discográfico, Metallica tomó una decisión que alteraría para siempre la trayectoria de la vida de Mustaine y del heavy metal. Es abril de 1983. Metallica ha llegado a Nueva York, listos para grabar su primer álbum, Kill 'Em All. La joven banda cambiará el heavy metal para siempre. Pero detrás de escena, las tensiones con su guitarrista principal, Dave Mustaine, estallarán. El temperamento explosivo de Mustaine y su consumo excesivo de alcohol lo habían alejado del resto, y sin que él lo supiera, Lars Ulrich y James Hetfield ya decidieron. Kirk Hammett, guitarrista de Exodus del área de la Bahía, contactaron en secreto semanas antes. Su vuelo a Nueva York estaba reservado, las sesiones de grabación a su nombre estaban programadas y todo estaba en marcha para hacer el cambio. Dave Mustaine, sin embargo, no tenía idea de que todo esto estaba sucediendo. La decisión de despedirlo no fue espontánea, pero fue devastadoramente fría. Mañana, 11 de abril 1983, Mustaine resaca. Ulrich y Hetfield lo despertaron. Advertencia discusión, entregaron boleto a California. No oportunidad de defenderse. Discutir su futuro. Le dijeron que se había acabado, y eso fue todo. Ese boleto de autobús de $49 no solo era el precio del transporte, marcó el final del papel de Mustaine en Metallica, y lo que perdió fue mucho más que solo su lugar en la banda. Fue excluido del próximo contrato discográfico de $2 millones. Perdió el crédito de composición en las primeras canciones como The Four Horsemen, Metallica Militia y Jump in the Fire. Y se perdió de una parte de una banda que generaría cientos de millones de dólares en ingresos.
Mientras Mustaine se sentaba en el largo y agotador viaje en autobús de 2.800 millas de regreso a California, no tenía nada en qué reflexionar más que en su ira, tristeza y lo que él llamaba un ardiente deseo de venganza. En entrevistas, Mustaine ha dicho que ser despedido de Metallica se sintió como ser empujado de un acantilado. Pero mientras que la mayoría de las personas podrían desmoronarse bajo el peso de tal rechazo, Mustaine permitió que eso lo impulsara. Lo que Metallica no sabía era que Mustaine no iba a desvanecerse en la oscuridad. De hecho, esto no fue el final de su carrera. Fue el doloroso comienzo de algo mucho más grande. Cuando Dave Mustaine bajó de ese autobús en California, no tenía nada. Sin banda, sin ingresos, sin futuro. Incluso su amado equipo de guitarra tuvo que ser empeñado solo para sobrevivir, pero desde ese momento, una cosa se le hizo completamente clara: no iba a dejar que Metallica ganara. Impulsado por la ira y la determinación, Dave comenzó de nuevo desde cero, y no pasó mucho tiempo antes de que creara algo verdaderamente extraordinario, una banda que llamaría Megadeth. El plan era simple: formar la banda más rápida, pesada y técnicamente hábil que el mundo hubiera visto jamás. Y no perdió tiempo en reunir a un grupo de músicos que compartieran su visión. Con casi ningún financiamiento y sin el respaldo de una gran discográfica, Megadeth lanzó su primer demo. Era crudo, sin pulir, pero rebosante de agresión. Ese demo aseguró a la banda un contrato con Combat Records, y para 1985 su álbum debut, Killing Is My Business and Business Is Good, fue lanzado al mundo. Pero nada en el camino fue fácil. El álbum inicial fue grabado con un presupuesto muy limitado en un garaje, gastando más dinero en cerveza que en equipo de estudio. Contra todo pronóstico, se convirtió en una sensación del metal underground. Megadeth comenzó a ganar impulso, pero el camino hacia el éxito estuvo lejos de fácil. La industria musical todavía veía a Mustaine como una responsabilidad. El guitarrista que Metallica despidió, ¿se derrumbaría bajo la presión o se elevaría por encima de ella? La respuesta llegó con su segundo álbum explosivo, llamado Peace Sells, But Who's Buying?, el álbum que puso a Megadeth en el mapa. La canción Peace Sells, un himno consolidando en el thrash metal. Críticos lo reconocieron y Capitol Records ofreció un contrato. A finales de los 80, Mustaine había construido más que solo una banda. Había creado una potencia rival que podía competir de igual a igual con Metallica. Álbumes como Rust in Peace y Countdown to Extinction escalaron las listas, vendiendo millones de copias y ganando a Megadeth un devoto seguimiento global. Pero ese éxito tuvo un costo. Las giras constantes, las expectativas insanas y el propio perfeccionismo de Mustaine lo llevaron al límite. El abuso se apoderó de él, amenazando destruirlo. Los miembros de la banda iban y venían, dejando un rastro de caos y oportunidades perdidas. Aún así, la determinación de Dave nunca flaqueó. Cada placa de oro, cada show lleno, era más que solo un punto culminante de su carrera. Era un recordatorio para él mismo y para Metallica de que nada podría mantenerlo abajo. Había demostrado que podía crear su propio imperio. Pero para Mustaine siempre había una sombra sobre él, un fantasma de 1983 del que simplemente no podía desprenderse. Y a medida que pasaba el tiempo, esa sombra finalmente lo empujaría hacia lo único que nadie esperaba: la paz. Durante décadas, la rivalidad entre Dave Mustaine y Metallica se cernía sobre el mundo del heavy metal. Los fanáticos tomaron partido. Los críticos avivaron el fuego, y mientras Metallica se elevaba como la banda de metal más grande de la historia, Mustaine trazaba su propio camino, llevando a Megadeth a un estatus legendario. Pero para Dave, la historia era mucho más personal. La traición de 1983 no era algo que pudiera simplemente dejar pasar. No fue solo una pérdida profesional, fue una herida profundamente emocional. Dejarlo ir tomaría años, si no décadas. En raras entrevistas, Mustaine insinuó su resentimiento. Mi despido de Metallica fue mi cicatriz más profunda. Admitió que pasó años tratando de superar a Metallica, comparando su éxito con ellos. Y aunque Megadeth prosperó, superando a todos sus contemporáneos, permanecieron a la sombra de Metallica. Para Mustaine fue una fuente tanto de impulso como de frustración. Pero algo cambió con el tiempo. La edad y el agotamiento de décadas de ira comenzaron a cambiar su perspectiva. En 2009 el punto de inflexión llegó en la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll. Metallica estaba siendo honrada,
Y aunque Dave no fue invitado al escenario, contribuyó solo en los primeros días de la banda. Esto preparó el terreno para conversaciones que nunca habían ocurrido antes. Detrás de escena, antiguos rivales se encontraron en la misma sala por primera vez en décadas. Mustaine describió más tarde la experiencia como surrealista. Durante años pensé que me odiaban, dijo. Pero de repente, simplemente estábamos hablando de nuevo, y luego vinieron los shows del Big Four en 2010. Metallica, Megadeth, Slayer y Anthrax de gira juntos, por primera vez en la historia. Estos conciertos no eran solo para celebrar el thrash metal. Para Mustaine, simbolizaban un cierre, una oportunidad de estar en igualdad de condiciones con la misma banda que lo había dejado de lado. Mientras se paraba en ese escenario cada noche junto a James Hetfield, Lars Ulrich y Kirk Hammett, ya no se trataba de rivalidad. Se trataba de respeto. Y así la enemistad de décadas comenzó a disolverse. Pero lo que es realmente notable es lo que Mustaine ha dicho en entrevistas recientes sobre su antigua banda. A la edad de 69 años, Mustaine finalmente ha dejado atrás la amargura que definió gran parte de su carrera temprana. Al final del día, no es sobre 1983. Se trata de lo que todos hemos construido desde entonces, y estoy orgulloso. Incluso admitió estar orgulloso del éxito de Metallica, afirmando, han allanado el camino para muchos de nosotros. ¿Por qué guardar rencor si he tenido una carrera grandiosa? Es una perspectiva que solo el tiempo y la sabiduría ganada pueden traer. Después de décadas, Mustaine se ve a sí mismo como el guitarrista que fue despedido. Se ve a sí mismo como un sobreviviente que convirtió el rechazo en resiliencia. Para muchos músicos, una carrera en la música comienza y termina en el escenario. Pero para Dave Mustaine, la reinvención no fue solo una necesidad. Se convirtió en su superpoder. Cuando la escena del thrash metal comenzó a decaer a principios de los 2000, Mustaine pudo ver lo que se avecinaba. Las ventas de discos caían, el streaming estaba en aumento, y solo las giras no serían suficientes para mantener legado. Mustaine hizo un movimiento inesperado. Dirigió su enfoque. Mientras otros artistas se aferraban a patrocinios de bebidas energéticas y ropa, Mustaine miró hacia algo mucho más sofisticado. Comenzó a construir un imperio empresarial. En 2013, Dave Mustaine entró en una industria que nadie esperaba, el vino. Lanzó Mustaine Vineyards con botellas premium de Cabernet y Merlot. Al principio la idea parecía extraña. ¿Podría un músico de thrash metal conquistar a los amantes del vino? Mustaine tenía una visión que pocos veían. Su audiencia ya no eran adolescentes que movían la cabeza al ritmo en los 80. Eran esos mismos fanáticos, ahora en sus 40 y 50 años, que tenían ingresos disponibles y gustos refinados. Y los números le dieron la razón. El primer lote de vino de Mustaine Vineyards se agotó en solo 2 semanas, generando más de $3 millones en ingresos. Y con eso, Mustaine ya no era solo un ícono del thrash metal. Era un emprendedor. El vino fue solo el comienzo. Poco después, Mustaine expandió su imperio a múltiples emprendimientos. Una línea exclusiva de guitarras Gibson que le generó millones en tarifas de licencia. Mezclas de café premium. Fans. Mercancía de edición limitada, dirigida a coleccionistas no compradores ocasionales. Cada nuevo emprendimiento se enfocaba en convertir a los fanáticos leales en clientes de por vida. Dave no estaba vendiendo productos, estaba vendiendo identidad. Sus fanáticos compraban café, compraban parte de su historia. Los emprendimientos no musicales de Mustaine generaban más ingresos que las giras de Megadeth. Cada dólar sumaba a su legado sin requerir horas en la carretera. El modelo de negocio de Metallica dependía de giras para ingresos. Mustaine tomó un camino diferente. Invirtió en fuentes de ingresos pasivos. Licencias, ventas de vino y mercancía permitían que el imperio de Mustaine funcionara solo. Mustaine hizo un movimiento clave, recomprando derechos de su catálogo musical. En 2023, sus derechos valían $65 millones.
Esto le dio a Mustaine control sobre su música y aseguró que las futuras generaciones se beneficiaran de sus contribuciones creativas. Pero para Mustaine, la verdadera realización no estaba solo en construir un imperio empresarial, estaba en demostrarse a sí mismo y al mundo que era más que el guitarrista despedido por. En una entrevista reciente, Dave lo resumió de la mejor manera. La venganza fue lo que me impulsó en mis 20, pero ahora en mis 60 ya no se trata de eso, se trata de dejar algo atrás que importe. Mientras Megadeth sigue de gira y lanzando música, Mustaine ha construido lo que la mayoría solo sueñan, legado más allá del escenario. Desde un boleto de autobús en 1983 a un imperio, Dave Mustaine ha demostrado que el rechazo no termina una carrera, la moldea. Mientras Metallica se convirtió en la cara del metal global, Mustaine silenciosamente se convirtió en algo mucho más raro, un símbolo de resiliencia, reinvención e independencia. Al final, no solo despidieron a Dave Mustaine, lo liberaron.